Quisiera saber cómo tener el secreto de la eternidad. Bueno, en este día vamos a hablar sobre el libro que te garantiza la eternidad, es decir, la vida eterna, una vida eterna por siempre. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué libro nos estamos refiriendo? ¿De qué libro es el que vamos a estar hablando? Simple y sencillamente, enfáticamente, de la Biblia. Vamos a dejar en claro que cuando leemos la Biblia, encontramos las palabras de Dios para que el ser humano pueda entender cuál es su realidad. No la realidad que el mundo quiere reflejar, o no la realidad que el mundo quiere que nosotros reflejemos, sino la realidad verdadera que se encuentra escrita en la palabra de Dios, que es la Biblia. ¿Cuánta gente no se pregunta cosas como, ¿por qué estoy en esta tierra? ¿Cómo debo de vivir en este mundo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Todas esas preguntas están contestadas. Todas esas preguntas se responden en la Biblia, que es la palabra de Dios. No existe, escucha bien, no existe otro libro que pueda superar la Biblia. La Biblia no solo es un libro con letras impresas, sino son las palabras que permanecen para siempre. Como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Escucha bien lo que dice, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Una vez más que dice, repítelo después de mí, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Lucas capítulo 21, versículo 33 lo reafirma y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras no pasarán, dice Dios. El mismo Señor Jesucristo hablando, confesando esa palabra. Otros que han quedado en el olvido, en el pasado. Otros que son reliquias y que aún se estudian. Otros que a pesar de su antigüedad se siguen enseñando en instituciones educativas. Otros libros que han sido premiados y halagados. Libros que nos traen la historia. Libros y revistas que promueven el entretenimiento. Y libros que enseñan prácticas malignas y prácticas humanistas y prácticas filosóficas. Es más, aún podemos mencionar libros y escritos de diferentes religiones. Libros como el Corán musulmán, el Corán budista, el libro del zoroastrismo, el Brahman hindú, la metafísica, la nueva era, el libro del mormón, las lecturas de los testigos de Jehová. Cualquiera que sea el libro, por más bueno y interesante y popular que sea, ningún libro ningún libro como la palabra de Dios. Ningún libro se compara a la Biblia, que son las palabras de Dios y la única verdad eterna. ¿Buscas eternidad? La palabra de Dios. La Biblia es espíritu y es vida. ¿Lo has escuchado bien? Es espíritu y es vida. Juan 6:63 dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vidas. Cada vez que la palabra de Dios es leída por nosotros, es espíritu que viene a nosotros de parte de Dios. Es vida que viene a nosotros. ¿Andas buscando pan eterno y agua que te dé vida? La vas a encontrar en la Biblia, que son las palabras que te alimentan y estructuran tu vida integralmente. Es medicina a tus huesos. Y si tú te recuerdas, tus huesos es uno de los sistemas de tu cuerpo humano. Pero hablando en un sentido espiritual, ¿cómo es que la palabra de Dios, que es espíritu y es vida, es medicina, es alimento, es el agua que necesitas, que necesita tu vida? Mateo 4:4 me recuerdo de este pasaje que dice, Él respondió y les dijo, escrito está. Ahí está, escrito. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada vez que Dios habla, su palabra fluye, su palabra es enviada y déjame decirte, es vida. Dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura una vez más, poniendo el énfasis, la Escritura dice, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ves? La Biblia es el único alimento, es el agua que sacia nuestra sed y es espíritu y es vida. No hay otro alimento, no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Jesucristo mismo lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Así que asegúrate que cuando lees la Biblia te recuerdes que es espíritu y es vida. La Biblia también es la revelación de Dios. La Biblia es el único libro el cual contiene la revelación de Dios. La Biblia es la voz de Dios. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Aquí está en la palabra, en sus escrituras. Ahí vas tú a escuchar la voz de Dios. Dios puede hablarte audiblemente como lo hacía en el Antiguo Testamento con los profetas y con los patriarcas. Pero nosotros recuerda lo que dice la palabra, que creemos en la palabra por fe. Es decir, entonces, que aquí en la Escritura, en las palabras impresas, escritas que están aquí en la Biblia, escuchamos la voz de Dios. Y esa voz de Dios es la que tú y yo necesitamos. Todo ser humano necesita la voz de Dios. Tú y yo necesitamos escuchar la voz de Dios, la revelación de parte de Dios. Ningún otro libro te la va a proporcionar. Solamente la Biblia te lo va a proporcionar. En la Biblia Dios nos revela a su Hijo Jesucristo, que ha perdonado nuestros pecados, que nos ha dado salvación eterna y un destino victorioso en Él. La Biblia trae esa revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, que Jesús es divino, que Dios nos da su presencia, su Espíritu Santo. Pedro dice en el capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjate lo que dice ahí, dice, alumbra en lugar oscuro. Esa revelación, la palabra profética más segura, no la vas a encontrar en ningún otro lado. La Biblia es la revelación de Dios. Y es esa revelación que tú y yo necesitamos. ¿Dónde vas a encontrar a Jesucristo revelado al hombre? En ningún otro libro. Como ya dijimos al principio, en ningún otro libro lo vas a encontrar. Solamente en la palabra de Dios tú te vas a dar cuenta que Dios revela a su Hijo Jesucristo, el Salvador del mundo. Que Dios revela el destino que tenemos nosotros, lo que nos espera cuando vayamos a la presencia de Dios, cuando Él nos llame a cuenta o Él nos venga a recoger. Es la revelación de Jesucristo la que nos enseña realmente cómo vivir. La Biblia es luz. La Biblia es luz. La Biblia como tal es la verdad absoluta. No la vas a encontrar en ningún otro libro. ¿Quieres la verdad absoluta? Solamente la vas a encontrar en la palabra de Dios, que es la Biblia. Son palabras eternas para todos aquellos que hemos aceptado su veracidad, que creemos que la palabra de Dios es veraz. Para que tengamos sabiduría y guianza, aquí está en la palabra del Señor. Para que mostremos y obtengamos el gran amor de Dios, que nos conforta durante nuestra estancia en esta tierra, aquí está en la palabra de Dios, es luz. Salmo 119, 105, me recuerdo cuando dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino.
A mí, lámpara es a mis pies tu palabra, es una luz, me alumbra, me guía, me dirige, me enseña con claridad por dónde caminar. No hay oscuridad en la Biblia, en la palabra de Dios. Es lumbrera mi camino. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Recalco, dice ahí, habla de la verdad. De la verdad. George Washington, el primer presidente estadounidense, dijo, es imposible gobernar correctamente al mundo sin la Biblia. Patrick Henry dijo, la Biblia vale más que todos los demás libros que se han impreso. Y Abraham Lincoln, si tú te recuerdas, dijo, creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios le ha dado a un hombre. La palabra de Dios. No vas a encontrar la vida en otro libro. No vas a poder encontrar la salvación en otro libro. No vas a poder encontrar la eternidad en otro libro. No la vas a poder encontrar solamente en la palabra de Dios.